Mis queridos hermanos, bueno, en la vida encontramos personas que actúan de manera imprudente y eso lo podemos observar día a día en las calles, y es común ver personas que quieren tener todo y todo lo ven en términos relativos, y al verlo en términos relativos muchas veces cometen muchas imprudencias, son insensatos y se caracterizan por actuar de manera impulsiva pues en sus vidas. Ahora veamos algo sumamente importante en la palabra y en lo que Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes. Dios espera que nosotros como creyentes reflejemos el amor de Dios, y para reflejar el amor de Dios también tenemos que ser prudentes. Por lo tanto, veamos qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a lo que es la prudencia. Bueno, la prudencia definitivamente es una virtud. Es una virtud que encontramos en Samuel 16:18 cuando observamos en el rey David. Dice Samuel, el libro de Samuel 16, versículo 18, que David era prudente, dice, prudente en sus palabras. Aparte de decir que era hermoso, pero esta prudencia dice también que Jehová estaba con él. O sea, Jehová estaba con él. Ahora, cuando observamos esa prudencia, también vemos que eso fue reflejado en su hijo Salomón. Salomón fue también un hombre muy prudente y sabio, de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo vemos también cuando podemos analizar el libro de los Proverbios. Los proverbios eran básicamente dichos que circulaban y que se tomaban esos dichos que generalmente existían, pero que servían para dar directrices de cómo deber comportarse. O sea, eran básicamente consejos sabios de cómo debemos de comportarnos. Y eso los compiló Salomón en el libro precisamente de los Proverbios. Y vamos a analizar en el libro de los Proverbios qué es lo que nos habla o qué es lo que podemos ver y encontrar con respecto a la prudencia. Los invito a que busquemos Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1 encontramos del versículo 2 al versículo 7 lo siguiente. Dice la palabra de Dios, dice que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es interesante cuando nosotros analizamos estos primeros versículos del libro de Proverbios, porque prácticamente inicia diciéndonos la razón de ser de este libro de los Proverbios. Y encontramos ¿para qué? O cuatro propósitos fundamentales. El primero, para entender sabiduría y doctrina. Interesante porque la sabiduría se relaciona mucho con la doctrina de la fe. Muchas veces nosotros también procesamos. Para conocer razones prudentes, o sea, conocer cómo debemos de comportarnos de manera prudente en nuestro andar diario. Para recibir consejos prudentes. Y aquí hay algo sumamente importante, porque muchas veces nos resistimos a escuchar consejos o rechazamos el consejo y siempre decimos, no, tú no tenés que enseñarme nada, no tenés por qué decirme nada, y no aceptamos consejos. Para
para dar sagacidad, dice, a los simples, y a los jóvenes inteligencia, y oirá el sabio. Estos 4 propósitos precisamente están definidos para aquellas personas simples, que no conocen a Dios, pero también para los jóvenes. Y no solo para las personas simples o comunes, para los jóvenes, sino que también dice la palabra que para los sabios, dice, para que los sabios aumenten su saber. Y muchas veces pensamos que una persona sabia ya lo sabe todo. Pero el Señor al final dice en el versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por lo tanto, y cierra que los insensatos desprecian precisamente la sabiduría y la enseñanza. Tomando de referencia estos 7 versículos, ¿cómo podríamos definir la sabiduría? Bueno, pudiéramos definirla en 2 aspectos del versículo 7. La sabiduría, precisamente, la podemos entender como la enseñanza del hombre y el conocimiento. O sea, ya que nos dice que desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, que desprecian el temor de Dios y la enseñanza. Ahora, ¿pero qué es este principio de sabiduría? ¿Y qué es ese temor de Jehová? Muchas veces nosotros, y he escuchado personas que dicen, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué hay que temerle? Pero veamos qué es lo que nos habla precisamente de qué es el temor a Jehová. Si vemos más adelante, siempre en Proverbios nos enseña qué debemos entender por el temor a Jehová. En el capítulo 8, versículo 13, les invito a que lo busquemos. Aquí, capítulo 8, versículo 13. Y vean, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco, dice Jehová. Por lo tanto, eso es lo que aborrece Dios, precisamente. Aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Regresemos nuevamente al estudio que teníamos en Proverbios. Por lo tanto, si nosotros reflexionamos cómo como cristianos debemos de ser prudentes, recordemos a Josué 1.8. En Josué 1.8 encontramos unas palabras bellísimas que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces, y solamente entonces, dice, y solamente harás prosperar tu camino, y ¿qué dice? Y todo te saldrá bien. Qué bella es la palabra del Señor en esto. Ahora, ¿qué podemos entender o cómo podemos aplicar todos estos comportamientos o todas estas cosas en términos de una situación problemática que nos enfrentemos como cristianos en nuestras vidas familiares, en nuestros trabajos, en diferentes situaciones que nos enfrentemos para ser prudentes? Bueno, en primer lugar, uno de los aspectos sumamente importantes que debemos de reflejar es que no debemos de actuar de manera impetuosa o dejarnos ir sin analizar las cosas. Entonces, lo primero que debemos de hacer es analizar todo lo que sucede y todo lo que está alrededor precisamente de ese problema para poder tener y tomar decisiones. Y esto nos ayuda porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando alguien llega y empieza a hablar con ustedes y le empieza a decir, mire, fíjense que yo tengo un problema, lo que ustedes es esto y esto, y no ha terminado de decirnos el problema,
cuando de inmediato nosotros ya estamos dando soluciones, ya le estamos dando opiniones, sin realmente haber analizado que para que exista un problema siempre deben de haber dos personas. Por lo tanto, hay dos versiones completamente distintas que nosotros debemos de considerar para poder ser prudentes. El otro aspecto es que debemos observar el comportamiento de los demás, conocer perfectamente el entorno, la forma de actuar de las personas que les rodean. Porque hay muchas veces que nosotros tomamos opiniones de personas que no tienen un buen comportamiento y los tomamos como válidos. El otro elemento fundamental también es saber escuchar. Escuchar con calma, escuchar propositivamente, no intervenir hasta que sopamos la situación, y hay que tener control de nuestras emociones. Tomar decisiones importantes requiere tener un control o una inteligencia emocional muy fuerte. Hay que analizar las diferentes alternativas y aprender de nuestros errores y reflexionar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros rechazamos el consejo de Dios? Si nosotros rechazamos el consejo de Dios, Proverbios nos enseña del versículo 24, del capítulo 1, del 24 al 33, lo siguiente. Dice, por cuanto llamé, dice Jehová, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, dice el Señor, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes lo matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero si nosotros escuchamos el consejo de la palabra, si nosotros escuchamos a Dios, vea lo que dice el versículo 33. Mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor nos llama a que nosotros seamos prudentes. Y la única manera en que nosotros podemos precisamente reflejar esa prudencia es a través de la palabra del Señor. Meditemos, como dice Josué, de día y de noche en esta palabra, porque es la que nos va a hacer nuestro camino. Y entonces prosperaremos. Y todo, dice Josué, nos saldrá bien. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor. Te pido, Padre, que tú nos des sabiduría. Así como Salomón, Señor, pidió de ti sabiduría. No pidió riquezas. No pidió grandezas. Él pidió un corazón sabio para tomar decisiones en un pueblo tan difícil que él tenía a su cargo. No pidió nada más que riqueza, sino que tu sabiduría para actuar. Te pido, Señor, también que tú nos des esa sabiduría que nos permita guiarnos
y comportarnos y poder andar delante de ti conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.